Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con lo más importante de inicio de semana para los mercados financieros, lunes 20 de mayo. Tranquilidad en los mercados internacionales, unos mercados internacionales que por lo menos en la parte americana se inclinaron un poco más por los verdes, muy pocas referencias a nivel internacional, incluso mercados en día feriado, entre ellos Canadá, y un mercado americano que se encuentra a la expectativa de más cifras macroeconómicas que les puedan dar pautas sobre lo que hará la Fed en el segundo semestre, y eventualmente pues minutas de la Fed, entre otras cifras relevantes. La fotografía para la parte americana es de la siguiente forma: el Dow Jones cayó 0.49%, el Nasdaq avanzó 0.65%, el Standard & Poor's avanzó 0.09% y el índice Russell avanzó 0.15% aproximadamente. Una jornada en donde realmente tuve muy poca interacción con los portafolios a nivel internacional. Cuando me enfrento a cifras macroeconómicas no me pongo a adivinar. Cuando me enfrento a cifras macroeconómicas muy complejas, pues simplemente hago lo sencillo y simplemente mantengo precaución, mantengo la calma. Ahora, eso es en la parte de renta variable. Busqué alguna oportunidad en el segmento corto de bonos americanos, pero simplemente la punta que tenía, pues simplemente no testió, es decir, no encontré contraparte, ni modo, un trade que se va. En donde sí sigo colocando órdenes en pantalla, porque tengo ventaja, porque creo que ahí es donde está el dinero. Y históricamente hemos tenido buenos resultados. Quiere decir que el método funciona en seguros, primas y coberturas en los Estados Unidos. Es un segmento que increíblemente el mercado está dando un descuento mucho mejor a lo que fue el trimestre 2023. Si ustedes recuerdan, si usted ha tenido la oportunidad de seguir este informe al detalle, al cierre del año pasado hicimos una gran operación que incluso terminamos de cerrar este año a principios, pero tomamos una gran ventaja al final de 2023 en primas, seguros y coberturas. Prácticamente esas dos operaciones, una que hicimos con cierre 2024 y otra que abrimos en 2024 y cerramos en el primer trimestre, prácticamente nos pudieron haber hecho ya el año. Así que encontramos una oportunidad incluso mejor a lo que fue precisamente cierre 2023. Y ahí simplemente encuentro asimetría, es decir, oportunidad del lado favorable, riesgos controlados y ya predichos, o sea, no puedo perder más. Y esos riesgos pues, realmente son marginales frente a toda la oportunidad que yo tengo. Ese es el tipo de oportunidades que uno desearía encontrar siempre en el mercado financiero, pero precisamente son escasas, requieren estudio y precisamente requiere ir allá a la minucia o hacer la tarea que el mercado no quiere hacer. Si fueran sencillas encontrarlas, pues todo el mundo la haría y por lo tanto pues incluso ya no habría simetría, el mismo mercado se anula. Creemos que ahí hay dinero y quizás es el único segmento donde estoy posicionado. Ahora, ¿qué espero? Esperaría que alimentos profundizaran la caída del viernes y esperaría también que en metales se hiciera toma de ganancias, están en verde, y quizás algo leve, un deterioro en petróleo, incluso se da el día de hoy, pero digamos que no confirma la ruptura del soporte 83,10, precisamente pues ya entro a hablar de petróleo. Brent finaliza en 83,02, 83,10 es el punto clave, es decir, el soporte que si eventualmente no se recupera la jornada previa, entonces sí nos daría por lo menos $1.50 de caída adicional y quizás encontraría ahí un ruidito para comprar, pero por ahora petróleo pues no hace parte de mi cartera. Cae de 0.44%, el WTI 76,74 cae 0.40% y el índice XLE 94,35 bajando 0.64%. No hace parte de mi cartera porque yo necesito, primero, más prima, más descuento, más error de mercado. Y digamos que ya el error, aunque existe, pues es muy pequeño. El error de valoración frente a lo que debería estar. Entonces, para mi estilo de gestión, que encuentra ese error, pues digamos esto no encaja. Pero seguramente para alguien quizás más rápido, alguien que encuentre un movimiento, es decir, un pivote corto y se sienta cómodo, bienvenido. Pero el dinero para mí grueso está en otro segmento. Y pues primas y seguros es uno de ellos. Bonos del Tesoro pierden terreno. Desde la semana previa, cuando los bonos del Tesoro incrementaron, cuando los bonos del Tesoro dieron resultados y que en algunos comentarios uno observaba euforia o asumía que la recuperación iba a ser ya estructural, nuestra opinión era totalmente contraria, era tomen ventaja de esa puerta de salida. Y mire lo que ha pasado con los bonos americanos en los tramos intermedios y los tramos más largos, 10, 20 y 30 años, que prácticamente borraron todo el intento de subida de la semana anterior. Y eso pone en perspectiva pues una grieta que aquí hemos comentado en su momento, una grieta en términos de valoración. Y recuerden que detrás de eso pues hay una grieta más grande que básicamente es la duración de la inversión de la curva.
que es una factura que está latente en el mercado, porque se demore en pasarse, es decir, el pago de esa factura se demora, no quiere decir que la factura como tal no exista, no sé si me hago entender. A veces el mercado ve una falla y como el mercado no responde negativamente, asume que esa falla no existe. No, la falla está ahí. Y precisamente porque está ahí, pues uno tiene que ser muy moderado y saber cómo, en dónde comprar, en dónde invertir, ser muy selecto. Y si usted tiene dudas, pues básicamente guarda liquidez. Es que aquí nadie lo obliga a estar en el mercado a usted todos los días. Yo hago operaciones muy puntuales, o las estoy haciendo muy puntuales, todavía más rápidas hoy en día, pero sé que hay una grieta en los bonos. Y sé que en algún momento tengo que posicionarme de tal forma que me tome ese rally en bonos. Los bonos nos ha ido bien realmente a través del TLT o del TBT. Hemos utilizado esos dos ETFs, dos ETF en la medida pues, que encontramos la dirección. Pero en su momento yo sé que el deterioro va a ser grande y tendré que montarme en ese rally. Por ahora, simplemente cositas muy puntuales, muy concretas. Índice emergente, 27,71, bajando 0,05%. Si vamos al segmento individual, tenemos a Petrobras intentando recuperar algo del fuerte golpe que recibió la semana previa. Avanza 0,67%, se ubica en 15,12. Tenemos a Exxon bajando 0,81%, en 118,67. Y tenemos a Chevron bajando 0,94%, en 116,14 aproximadamente. Estas tres compañías han perdido momentum, sobre todo lo que es Exxon y lo que es Chevron. Petrobras pues lo perdió la semana previa, entonces el momentum en deterioro no es tan amplio como el de Exxon o como el de Chevron. Incluso uno podría, bueno, según como nos den las métricas más tarde, quizás observar algunos niveles de entrada en Petrobras. Hasta el momento digo observar, no estoy diciendo compra ni nada de eso. Solamente que con el mercado castigó la semana previa y la métrica estaba muy pequeña, podría pensar que quizás pueda estar cerca algún tipo de escenario ahí importante. Por ahora, simplemente son números fríos. Ahora, si vamos a la parte canadiense, pues tenemos a Canadá pues en día feriado, es decir, no hay cotización para Canacol. La última referencia para términos informativos fue 507. Entonces, como no hay referencia, ¿qué hace el mercado? Ir a manipular la que queda en los Estados Unidos. Estados Unidos cierra en 3.89, subiendo cerca del 4,51%. Claro, si usted va a la pantalla y ve el ticket Canacol Estados Unidos y ve la valoración, pues usted inmediatamente asume que realmente el precio debió haber respondido en Colombia y que eventualmente pudo haber pasado algo bueno. Pero si yo voy a la minucia, es decir, le doy clic a esa cotización, que es algo que siempre los he invitado a hacer, no solamente es el precio y la valoración, sino ver el detrás de cámaras, me doy cuenta que el volumen es marginal el día de hoy, y es marginal precisamente para manipular el papel, por lo menos en lo que se ve en pantalla. Ahora, si efectivamente hay una filtración de datos, pues eso ya se sale de mi alcance. Lo que yo simplemente veo es una gran variación porcentual con un volumen realmente marginal. Entren a ver volúmenes de Canacol en Estados Unidos y se dan cuenta que lo de hoy fue marginal. Ni siquiera creo que los pivotes como tal marquen, pero pues se los muestro, que básicamente fue 3.89 aproximadamente, y tenemos 3.71 por, digamos, la otra, 3.93 en el otro extremo. Pero los volúmenes son marginales, solamente hicieron como un testeo acá, un testeo acá, y hacen y producen ese efecto, el efecto porcentaje. Así que los invito a que sean prudentes en ese aspecto hasta eventualmente no verificar si existe realmente una información. Ahora, Canacol en consecuencia pues cierra en 14.000 pesos, baja 1,41%. Si el mercado realmente hubiera tomado en cuenta esa manipulación, hubiera cerrado en 14.800 pesos. Ahora, en el corto plazo, y eso también se los he contado, aquí la volatilidad se puede incrementar 4,2 veces. ¿Y por qué se va a incrementar? Porque tenemos un tema de caja que tiene que ser solucionado en el corto plazo. Eso se esperaría en el corto plazo. Y dependiendo de la solución que se le dé, pues veremos si esa volatilidad nos conviene o no. Hay en el sector una recomposición y una búsqueda de estrategias para maximizar valor o para evitar consecuencias más complejas. Miren, por ejemplo, lo de Frontera. Así que Canacol pues, básicamente tiene una tarea a muy corto plazo de poder validar algunos aspectos de caja y eventualmente enviarle a Fitch y a Moody's un pequeño mensaje de mejora. Porque recuerde que lo que han hecho esas dos calificadoras pues pone un riesgo grande acá. Tenemos que ver, y no hay nada más sino esperar, cómo se soluciona el tema de caja para saber si esa volatilidad conviene o no. Por ahora, pues simplemente yo incluyo números, detecto que va a haber volatilidad y simplemente estoy a la espera de qué solución de corto plazo pueda dar la compañía. En los Estados Unidos, Ecopetrol cierra en 12,30, avanza 1,40%.
12.16, 12.34, en Colombia cierran 2.340 pesos, tercera alza consecutiva, avanza 0.86%, una apertura alcista de 1.97% y un volumen negociado de 11.579 millones, un volumen que cae cerca de 2% aproximadamente. Antes de seguir con Ecopetrol, creo que no mencioné el volumen de Canacol, 84 millones, cae 70,51% frente a la jornada previa. Regreso a Ecopetrol. 11.579 millones, un volumen que cae 2,01% frente a la jornada previa. Pues la bolsa es para gustos, así como los colores. Yo simplemente busco otro tipo de oportunidades. Y creo que si mi modelo me marca que hay un defecto, pues simplemente yo hago caso y digo que pues por ahí no es. Entonces yo creo que aquí hay un defecto en cifras, aquí hay un defecto en valoración, o no es el tipo de oportunidad que yo como inversor natural pues simplemente tendría. Necesito un error de valoración sustancial, necesito ir al mercado a pagar todavía menos con eso, necesito una compañía que cree valor constante, y necesito un gobierno corporativo que vaya alineado con maximizar el valor para accionistas. Y necesito ese tipo de componentes entre otros más. Yo aquí no los encuentro, pero eso no quiere decir que si alguien cree que aquí hay valor o cree que hay ventaja lo hace. No, yo les comparto mi opinión. Entonces pues por ahora para mí pues sale de lo que en donde creo hay escenario positivo. Vamos al mercado a nivel general. El índice MSCI Colcap avanza 0.87%, se ubica a las 1.441,68 unidades. Novena jornada consecutiva al alza del mercado. Si usted le quita el festivo, pues tiene precisamente ese récord. Un mercado que sobrepasa las 1.432 unidades y desde ahí, por lo menos en mi caso, la moderación tiene que seguirse dando. ¿Moderación en qué? Por lo menos en activos protagonistas y en activos AAA. Yo realmente no he tenido muchas AAA este año. Si las he tenido ha sido muy esporádico. He hecho valor en otro tipo de compañías. A nivel general, desde las 1.432,10 unidades, el mercado debería moderarse. El mercado prácticamente ya entró a cubrir el gap electoral, incluso con un escenario máximo a las 1.465, digamos que cubriría completamente, incluso cubre y un poco más. Está en esa zona, 1.432,10, básicamente es para ir aligerándose. Ahora, yo muchas veces no espero que esa zona llegue para empezarlo a hacer. Yo desde antes pues simplemente hago la tarea. Pero en mi caso, yo simplemente he rotado dentro de un segmento puntual que incluso no es AAA ni protagonistas. Para mí el dinero no está en AAA ni protagonistas. El dinero grueso y el dinero en chispazo y el dinero grande. Hay gente que ha hecho AAA, ha hecho algo de dinero y está bien. Pero repito, para mi estilo chispazo estás en otras. Y se han dado cuenta, por ejemplo, en las últimas 2 semanas que chispazos se han dado. ¿Todavía hay valor en Colombia? Sí. 3 rallies, por lo menos existirían en Colombia. Ahora, bueno, ya voy a hablar algo sobre eso. Volumen negociado 107.950 millones de pesos aproximadamente, volumen que cae 0.67%. Entonces, tenemos esa moderación que yo observo en el índice MSCI Colcap, por lo menos de exposición de AAA a rezagadas. Tenemos un dólar, ya al final hablo sobre él también, que está excedido a una señal de compra. Y tenemos unos test que sí responden, que los test caen, y eso lo advertimos la semana previa. Entonces los test caerían, dólar arriba, acciones se moderan o se traslada capital de AAA a otro tipo de oportunidades. Y en ese traslado de oportunidades no es simplemente coger el dinero y pasarlo a un solo activo. No, señor, eso es un error. Usted tiene que tener un VaR equilibrado y ganar dinero de tal forma que el costo de oportunidad sea el más pequeño que se pueda. Entonces, ¿en Colombia vienen rallies? Sí, porque todavía hay valor. Lo que diferencia entre una y otra son momentum, que todas las cosas no se dan al tiempo, pero hay valor sí y hay que ser selectivo, por supuesto. Ahora, yo tenía un montón de correos hoy preguntándome cuál es el próximo rally. Yo les quiero compartir algo, ojalá me pueda expresar bien, y es que a lo largo del tiempo en este negocio, a lo largo de uno ir pasando por altas, por bajas, cometer fallas, tener éxitos e ir madurando en el negocio financiero, de incluir herramientas que hace 10 o 15 años yo no tenía, de darle la vuelta al escenario. Yo le di la vuelta al escenario porque yo antes pensaba que el número era primero, la psicología después, y me di cuenta que era diferente, o por lo menos sirvió para mi caso así. Primero un tema y luego los números, los modelos, digamos que ustedes ya de alguna forma conocen. Y eso me generó una estructura mental, un molde mental. Creé un molde mental y en consecuencia tengo buenas oportunidades, buenos negocios y rallies.
No puedo vender en máximos porque es imposible. Cuando las poquitas veces que lo he hecho es una coincidencia, o cuando he comprado en mínimos es una coincidencia. Pero en un TAR récord, pues digamos que en general las operaciones son favorables. Tomo algunos rallies, otros simplemente se me van, otros simplemente ni siquiera los tengo en la vista y suben. O muchas veces he ganado dinero, vendo y se va en rally también. Yo gané, pero el mercado se fue más para arriba. Es decir, tengo un molde mental y en consecuencia hago buenas operaciones y en consecuencia detecto y puedo eventualmente tomar los rallies. Pero yo no tomo rallies para crear un molde mental. No sé si me hago entender. Yo inicié en este negocio hace mucho tiempo con muchas personas que incluso de corto plazo superaban mis resultados, que incluso cogían más rallies que yo, pero 20 años después ya no están en el negocio y no precisamente por haber creado capital. Entonces, quiero que me entiendan un poco, y es que se crea una estructura mental, se crea un proceso de decisión y ese proceso de decisión en consecuencia usted lo lleva a tomar buenas oportunidades y de tener buenas oportunidades y calibrar el modelo, usted toma los rallies. Entonces, ahí están los rallies. Yo tengo las herramientas, yo estaré acá, seguiré calibrando para que eventualmente hagamos parte pues, de lo que viene. Hemos hecho parte de algunas cosas, pero repito, yo no he vendido en máximos, ni mi tarea es venderme aquí como el vendedor de máximos, porque es que por ahí no es la cosa. Pero hay plática en Colombia, solamente que hay que saber en dónde redistribuirse y también hay que saber cuándo es suficiente frente al riesgo que yo establecí y la velocidad que yo quiero. Entonces ahí les dejo la tarea para que cada uno haga su evaluación. Cositas interesantes del mercado. Con concreto, sube hoy el 9% a 327 pesos. Tenemos API 3,48% a 69.000 pesos. Tenemos APOR 3,11% al alza, 8.290 pesos. Y el IUT en el mercado global colombiano sube 9,66% a 118.500 pesos. De estas 4 cotizaciones, 3 básicamente no tienen ningún tipo de confianza, pivote, métrica o momento. En la parte negativa, Nutresa cae 7,40% a 33.200 pesos. Miren algo que es digamos llamativo. Normalmente el modelo con Nutresa nunca ha tenido una apreciación, es decir, a Nutresa normalmente la ha mantenido cara, sobre todo después de las sopas. La semana previa incluso hubo un escenario donde dijo compra escalonada neutral, que fue la semana previa cuando del tema de repo fue desmontada y algún operador asumió algún tipo de liquidación forzosa que eventualmente no fue de esa forma. Rebotó días previos, pero el modelo ha empezado a marcar algunas cositas que normalmente no marcaba antes. Ahora, yo no tengo Nutresa en este momento, ni hoy la compré en pantalla. Pero lo cuento para que no crean que de pronto uno se ensaña con algunos activos o que yo le pongo corazón al tema, entonces digo, este activo me conviene que la métrica diga sí, yo diga no. No, si la métrica dice sí, pues se evalúan otros temas y si conviene, pues vamos a la pantalla y si no, no. Pero en Nutresa el modelo no está siendo tan tajante, digámoslo así, como lo era hace un par de meses. Veremos cómo se van comportando los números de corto plazo. BVA cae 3,55% a 190 pesos, eso fue una operación puntual, un stop puntual, incluso desde hace 2 semanas viene intentando salir en pantalla. Terpel cae 2,16% a 9.960 pesos y el CSPX a través del mercado global colombiano cae 4,28% a 2.151.880 pesos aproximadamente. Ahora, ¿dónde el mercado se concentró hoy? En preferencial Bancolombia con 38.663 millones y tenemos a ISA con 16.818 millones. Recuerden que el mercado empieza a prepararse para la fiesta o las manipulaciones de rebalanceo que viene por partida doble. Ese poquito de caja que incluso el Franco Forecast, que es el modelo, ha empezado a emitir, eso no es tampoco al azar. Simplemente que él estima que ese pedacito de caja puede hacer que usted soporte la volatilidad mejor. Soporta usted la volatilidad mejor y con lo que está en el portafolio, usted gana dinero y lo hace de forma más cómoda, que eventualmente pues, es la idea. Ahora, en los test hay pérdidas, y hay pérdidas en la medida en que hay mayor vencimiento, hay pérdidas más grandes. Entonces los tramos, por ejemplo, 34, 35, 42 y 50 pierden incluso hasta 15 puntos básicos. Eso confirma lo que hemos mencionado en su momento. Cuando hay estrategias de curva, en la parte larga la curva se ha incrementado, en su momento se acható, se elevó la parte intermedia y corta, y hoy nuevamente la parte larga vuelve a incrementarse. Eso, digamos, está en línea. Además que el viernes yo les contaba que aquí ya el momento no era para vender, que precisamente eran las grandes coincidencias que yo decía, TES deben ser venta, dólar debe ser compra y eso coincide con las 1.432 10 unidades. Hay una coincidencia en las series y eso, digamos, no es algo que uno pueda tergiversar o acomodar.
Por eso yo estoy en dólar haciendo compritas escalonadas y en acciones, pues yo me he movido en un sector que incluso me serviría incluso si la misma bolsa se modera, ese sector sube. Rezagos fundamentales puntuales, estadísticas puntuales con momentum. Entonces yo estoy ahí guardadito y con un pedacito de liquidez que me permite hacer la tarea mejor. Gano dinero de acuerdo al estilo en el que yo pues tenga comodidad. Y usted pues tiene que buscar el estilo con el que usted se sienta cómodo. Dólar 3.819,10, baja 0.33%, máximo de la jornada 3.839, mínimo 3.812,20 aproximadamente. Compritas escalonadas. El dólar tiene que tener una participación puntual en el portafolio. ¿Qué creo yo? Que monedas emergentes, incluyendo dólar, deberían perder terreno. Incluso muchas monedas lo hicieron. Peso mexicano, real de Brasil, peso chileno, el uruguayo. Colombia fue el que el final de la sesión, digamos, tuvo una tendencia diferente. En general esto debería ir paulatinamente tomando un curso al alza, paulatinamente, en la medida en que el mercado vaya equilibrando un poquito mejor las cargas. Así que para hacer inicio de semana, un inicio de semana importante, un inicio de semana interesante en Colombia, vienen cositas muy puntuales y hay platica en Colombia, sí, pero precisamente muy selectos. Cualquier consulta, cualquier duda, al correo que aparece en pantalla de francogonzalez@gmail.com o en Twitter está directamente el enlace a mi teléfono celular. Ahí con mucho gusto podemos charlar lo que requieran. Para Data y FX les habló Diego Franco.